Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Yolanda. Hola, Yolanda. Pedro, ¿es la primera vez que viene? Sí, me he enterado tarde. Tarde pero a tiempo, espero. No, no, siempre viene bien. Por eso que como no veía ningún Pedro, como a los hombres más o menos los tenemos localizados. Sí, somos muy poquitos. Así que enseguida los localizamos. Pues nada, bienvenido, Pedro. Gracias, bien hallado. De todas maneras, me he estado viendo los vídeos en el canal de YouTube. Ah, Muy interesante, genial. Ah, Perfecto, genial. perfecto. Bueno, esta tarde vamos a tocar un tema bastante interesante. Lo propusisteis vosotros y creo bueno, desde educarnos para educar y desde acción familiar, creo que es un tema que no hemos tratado en otras ocasiones o lo hemos pasado un poquito por encima, pero creíamos que era interesante el poder centrarnos y tener un tema como el de hoy, que muchas veces no sabemos qué hacer porque no sabemos cómo integrarnos dentro del centro educativo, no sabemos cómo participar, o si sabemos un poco, pues bueno, entre unas cosas y otras no lo hacemos como lo tendríamos que hacer. Entonces, yo quiero darle un enfoque distinto, un enfoque diferente, un enfoque en que aunamos un poco criterios entre el centro educativo y la familia y tengamos claro bueno, que es importante que nosotros participemos y que el centro participe con nosotros en la educación de nuestros hijos, que en definitiva es lo que creo que es importante para todos. Y luego hablaré también un poco de lo que es el aprendizaje comunitario, lo que es el educar desde la comunidad, no tanto el colegio o la familia, sino como ocurre en Japón en el Komikan, que es el aprendizaje comunitario, es decir, todos participan de la educación del niño y todos comparten la educación del niño. Entonces creo que va a ser una tarde bastante interesante. Preguntar como siempre lo que queráis, siempre dejaremos un espacio y un tiempo. Y al ser la última sesión, pues bueno, al final dejaremos un espacio para poder compartir, hablar y bueno, que participáis de la evaluación para poner el tema de los que os pueda interesar para las próximas ediciones. ¿Qué serie está esta noche, Patricia? Se me ha ido y todo. Ya la he asustado. Deciros también que os pasaremos, lo recordaré luego, pero os pasaremos una encuesta final. Aparte de las encuestas que hacéis vosotros al final de cada sesión, que son muy interesantes para evaluar cada sesión por separado, pero luego os mandaremos un poco más adelante una evaluación del curso completo, una evaluación como si dijéramos global. Y ahí os pediremos por escrito los temas que queráis que os demos, preparemos para las siguientes ediciones. ¿Vale? Entonces, pero de todas formas, como dice Gaby, luego si acaso charlamos un ratito, que eso nunca viene mal, pero lo que son las peticiones formales, esas hay que hacerlas por escrito, que si no, se nos va de la cabeza. Y luego que a nosotros nos sirve mucho porque, bueno, sabéis que las ediciones las preparamos nosotros en base a lo que nos solicitáis y nos pedís, ¿vale? O sea que participéis, que nos digáis, que nos preguntéis y sin ningún problema. Ok, pues si os parece, comenzamos, ¿vale? Como os decía, hoy es un tema bastante interesante, es un tema en el que siempre hay dudas de cómo hacerlo, de qué hacer, de hasta dónde llegar. Y creo que es interesante que en estas escuelas que estamos haciendo, en estas sesiones para padres, donde participáis padres, profesores, creo que es un sitio importante para que podamos intercambiar e interrelacionarnos en ese sentido. Que sepáis que no siempre hemos tenido la oportunidad de participar dentro del centro educativo. Aquí, hasta el siglo XX prácticamente, el profesor, y sabéis que aquí en muchas
situaciones pues ha tenido un lugar de privilegio tanto a nivel administrativo como a nivel de las familias, ¿no? Pero tenemos que tener conciencia de que hoy en día la participación del colegio no es un simple garaje donde podemos dejar a los niños, no es un simple sitio donde de alguna manera nosotros podamos decir, pues los van a educar, los van a tener, los van a enseñar, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, no tiene que existir esos tiras y aflojas, como diremos en la última diapositiva, en el sentido de que es importante que estemos conectados. Muchas veces nos hemos preguntado los educadores, los profesores, o cuando yo he hablado con maestros y de secundaria, de por qué las familias no participan más. Tenemos que diferenciar que el centro educativo, que como así se llama, lo que pretende es educar. Tenemos que diferenciarlo de enseñar. Enseñar se trata de transmitir unos determinados contenidos, pero educar en ese aspecto es también enseñar unos valores, enseñar unas relaciones y enseñar una forma de estar presentes dentro de la sociedad. Por eso es importante que no existan resistencias entre la familia o la escuela, en que no haya una lucha de que es mi hijo o es mi alumno. No se trata de una situación en la que nosotros tenemos que defendernos de lo que dice el maestro o los maestros se tengan que defender de lo que dice la familia. En ese sentido, nos están ocurriendo un par de cosas. Bueno, antes de empezar, Eusebio y yo comentábamos que nosotros que vamos a hacer talleres de prevención, siempre hemos ido a centros de secundaria y ya estamos empezando a ir a primaria también. Y existe un poco esa, cada centro o cada profesor trabaja con sus alumnos de una determinada manera y a veces hace falta una coordinación de todo, que normalmente lo hace el equipo directivo, pero que muchas veces pues nos perdemos, ¿no? O tenemos una excursión, o tenemos que cambiar una actividad, o tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera tenemos que tener una paz tranquila con los profesores, con los maestros, con los que de alguna forma están educando y están enseñando a nuestros hijos. Y voy a dar algunas pinceladas, pero que sí es importante el que nos tengamos en cuenta el uno y el otro. Otro de los ejemplos que nos está ocurriendo últimamente es la lucha que muchas veces tienen las familias con los centros educativos. Se le exigen cosas, se le piden cosas y a veces creemos, pensamos que el profesor o la profesora que está con nuestros hijos nos tiene que seguir, tiene que decir lo que nosotros digamos. Luego veréis a lo largo de toda la exposición diferentes diapositivas. Y evidentemente nos estamos encontrando con muchos centros educativos que la lucha muchas veces no es tanto con los alumnos o con los niños, sino es más bien con las familias, ¿no? En determinados casos en los que se abre un protocolo de acoso, se abre un protocolo de autólisis y muchas veces la familia ve al centro educativo como una amenaza. Mirad, tenemos que tener en cuenta que la familia tiene que estar implicada en el centro educativo, me da igual que sea primaria, secundaria, infantil o cualquiera de los sistemas que se tiene de intervención dentro de los centros educativos. Y los profesores también tienen que contar con la familia. Contar porque yo siempre digo en terapia que tenemos que saber qué es lo que hacen con nuestros hijos y los profesores tienen que saber cómo nosotros estamos utilizando las herramientas que nos pueden dar cualquier otro profesional, en este caso un psicólogo, pero también lo que hacemos, porque yo soy el que mejor conoce a mi hijo, yo soy el que mejor sabe qué es lo que necesita mi hijo en determinados momentos y puedo tener esa comunicación con el centro educativo para apoyarnos, ayudarnos y muchas veces, pues bueno, serían más fáciles los diagnósticos, sería más fácil la relación y eso pasa por no vernos como enemigos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a
Para mí como madre, las reuniones de seguimiento de mis hijos con sus profesores son imprescindibles. Siempre acudo con mucho interés y con expectativas puestas en lo que me dirán. La visión que el profesor te da sobre tu hijo, acerca de su comportamiento, su relación con los compañeros, etc., a veces es totalmente distinta a la que los padres apreciamos en casa. Los profesores les conocen en el ámbito social, que es muy importante, y resulta enriquecedor tener ambas visiones para el completo conocimiento de los niños. En las reuniones con padres, al profesor también le orienta saber cómo es la familia y cómo se comporta el niño en casa. La familia es el primer y más importante factor socializador y educador de los niños. Son queridos incondicionalmente, en ella tienen sus primeras relaciones y vínculos de afecto, desarrollan sus capacidades, tienen autonomía. La familia es el núcleo donde crecen todos los niños y por eso es el principal responsable de su educación. Pero necesitan ayuda de los docentes y profesores, que no solo imparten conocimientos, sino que educan. El profesor puede ayudar mucho a los padres en su tarea. En el primer contacto con ellos es bueno situarlos en el contexto del curso y la edad de su hijo, sobre todo si es el primogénito, pues se trata de la primera vez que los padres se enfrentan a muchas situaciones. Ellos agradecen esa acogida del profesor, porque en algunos casos les evita pensar que su hijo es el único que tiene esa dificultad. En las tutorías, a veces es bueno que el profesor deje hablar primero a los padres y les pregunte cómo ven a su hijo. Así les da confianza para saber de ellos qué les preocupa o les alegra y también conocerles un poco. Es importante que los profesores informen a los padres de los avances y dificultades académicas de sus hijos, pero también de su desarrollo social, de su conducta, de la relación con sus compañeros. De esta manera, los profesores resaltan la importancia de esas otras facetas que en ocasiones pueden quedar en un segundo plano o eclipsadas por el rendimiento académico. Cada una de las partes, padres y profesores, debe asumir esa responsabilidad compartida de la educación desde su propio ámbito, sin interferir donde no les corresponde. Ayuda mucho que los padres vean a los profesores como compañeros, en lugar de competidores, y que haya un apoyo mutuo. Lo mismo ocurre para con las familias. El profesor debe ver a los padres como cómplices, pues al fin y al cabo todos buscan el mismo objetivo. En definitiva, lograr una relación equilibrada y fructífera entre padres y profesores puede ser una tarea difícil. No obstante, resulta imprescindible para colaborar eficazmente en la completa formación del hijo y del alumno. Esta parte está clara. Es decir, tiene que haber una compenetración y una relación entre los profesores y los padres para la mejor educación de nuestros hijos. Si os dais cuenta, en infantil, un poco lo que yo he podido experimentar es lo que nosotros vemos en los centros educativos. En infantil, la relación con los padres es muy cercana, es muy constante, tenemos encuentros muy cotidianos. Sin embargo, conforme vamos entrando a primaria, primero, segundo, tercero, se va produciendo un distanciamiento. ¿Qué es lo que nos ocurre? Porque no es solamente con los profesores, que también. Pero existe ese distanciamiento que muchas veces cuando llegamos a secundaria, los padres no participamos tanto en el centro educativo. Sí que hay un grupo nuclear importante, hay un núcleo que participa en el AMPA, que participa en las actividades, que participa en las cosas. Pero el primer punto de encuentro de la familia y el colegio son las reuniones tutoriales. Y son importantes acudir para conocerlos. Mirad, nos estamos encontrando en muchas ocasiones con que los niños que más necesitan, los padres son los que menos implicados están en este proceso de tutorización. Y si van a las tutorías es para quejarse, criticarse, y yo se lo digo muchas veces a los profesores, y los profesores que estén aquí que levanten la mano en ese sentido. Llamamos muchas veces a las familias para quejarnos de los críos, pero pocas veces para tener ese reconocimiento acerca de ellos. Y esas tutorías se convierten en unas reuniones de 25 minutos que hablamos de manera general, pero no tenemos un contacto directo. Por tanto, las tutorías vamos a aprovecharlas como familia, como padres, porque de alguna manera va a ser el primer encuentro con el centro educativo y que nosotros vamos a poder comunicar.
¿Qué comunicar? ¿Qué hablar? ¿Qué fomentar en ese sentido? Sencillamente mi hijo en mi casa se comporta de esta manera y en el colegio se comporta de esta otra. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar? Pensar que tanto en infantil como en primaria los críos están creciendo y están aprendiendo de todo el ámbito. Los niños y niñas que llegan a infantil y a primaria es su primer momento de socialización. Hay algunos que van a la guardería, perfecto. Pero el primer momento de socialización en un grupo grande, porque al final en la guardería los grupos son más pequeñitos, es en el colegio. Y ahí es donde observamos cómo realmente socializan nuestros hijos. Al final nos juntamos en el parque y nos juntamos los mismos chicos. Al final nos vamos al parque y los que tenemos la misma edad o los padres que tienen la misma edad con los mismos hijos, en ese sentido son los mismos que se ven. Luego vamos a coincidir en infantil o en el colegio. Pero fijaros, desde ese momento en el que entran al centro educativo, hay un cambio importante. Incluso muchas veces lo hemos dicho también aquí. Es decir, ese no es mi hijo. Mi hijo en mi casa, madre mía, es un desastre. ¿Por qué? Porque empiezan a tener normas, empiezan a tener límites y empiezan a tener otro agente socializador con un carácter de autoridad. Que luego hablaremos también de la autoridad de los profesores y de la autoridad de los maestros, que decimos que la estamos perdiendo, pero bueno, yo pienso que en parte los profesores tienen que poner de su lado, pero las familias tenemos que hacer mucho en ese sentido. Entonces, hablar de la interrelación entre familia y centro educativo es el primer punto en las reuniones tutoriales. Luego tenemos que conocer al centro educativo donde vamos. Tienen su plan estratégico, tienen sus niveles que de alguna manera, con unos objetivos, con unas enseñanzas, con unos conocimientos que tienen que ir aprendiendo. Y en ese sentido, conocemos poco de nuestros centros. Es importante que conozcamos. Es importante que sepamos dónde estamos llevando a nuestros hijos en ese sentido. ¿Y cómo es el trabajo entre los profesores? Mira, una de las mayores, ahora que nos estamos encontrando, muchos profesores, y me estoy refiriendo a primaria, ya no tanto de secundaria, con bajas, con ansiedad, con depresión, con situaciones bastante graves, en las que, por ejemplo, el otro día Eusebio y yo estuvimos en un colegio en el que ha pasado una determinada situación en la que si se ponen de baja 4, 5, 6 profesores a la vez, ¿qué hace el centro educativo? Mirad hasta qué punto nos encontramos. Que en un momento determinado un profesor o un maestro tenga que coger una baja pues porque no se le respeta, porque no se le tiene en cuenta, porque ha perdido la autoridad. Leía varios artículos de unos profesores de secundaria en el País Vasco, en Logroño, por allí, en el que los profesores estaban recibiendo acoso. Y hay un protocolo de acoso escolar entre alumnos, pero no hay un protocolo de trabajo de acoso cuando los jóvenes van 50 jóvenes a tirarle huevos a la puerta de la profesora. ¿Se entiende esto? Es decir, tenemos que ir creando en ese sentido. Por tanto, un primer punto son las horas de tutoría. Un segundo punto es conocer el centro, saber el centro, cuáles son los objetivos, cuál es el plan estratégico, cuáles son las directrices que guían al centro educativo donde va a ir mi hijo. Y evidentemente luego empieza a haber una relación más personal. Y aquí creo que es importante que el tutor nos conozca a nosotros y nosotros podamos conocer al tutor. Desde el año pasado o hace 2 años, los ciclos van pasando cada 2 años y cada 2 años cambia de profesor. Es importante conocerlo, no criticarlo, no solamente decir lo que me parece bien o lo que me parece mal. Vamos a conocernos porque tiene que haber una relación estrecha. Mirad, si la familia se implica, e implicarse no significa, ale, señorita, enséñale muchas cosas que sea un hombre de provecho el día de mañana.
¿Qué le han puesto en la mochila? Ya sabes, falta de comunicación, un poquito de desinterés, mucha televisión, algo de impotencia y todos los caprichos que se le antojan. Claro, eso es el trabajo que tiene que hacer la familia. Y entonces, claro, los profesores nos encontramos y los maestros se encuentran con que, bueno, no prometo nada. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas llegan al centro educativo con unas determinadas características, con unos determinados valores, con unas determinadas relaciones. Y en base a esas relaciones van a empezar a relacionarse con sus profesores y con sus compañeros. Si yo en mi casa, desde mi familia, no le he enseñado unos determinados valores, no le he enseñado a respetar el medio ambiente, no le he enseñado a respetar a los profesores, evidentemente cuando lleguen al centro educativo van a mostrar esas herramientas y esas estrategias que ya vienen de la familia. Si la familia participa, si la familia se implica, mirad que ya los estudios son bastante antiguos, hay una mayor asistencia de los chicos. Si los críos ven esa relación con los profesores, con el centro educativo, van a faltar menos al centro educativo. Si ven que hay una conexión entre padres y profesores, va a mejorar la actitud de los hijos tanto en la casa como en la escuela. ¿Por qué? Porque está viendo esa relación entre los profesores, que para ellos son una figura de autoridad, y sus padres, que son otra figura de autoridad. Y si además nos ponemos de acuerdo, la conducta va a ser adecuada. Además va a facilitar la comunicación y va a facilitar el apoyo de toda la comunidad. Yo hablaba de un método, el Komikan, que es un método simplemente japonés que consiste en que toda la comunidad se tiene que prestar a educar a los niños de esa comunidad. En Japón, un adulto que ve tirar un papel a un niño se puede acercar tranquilamente a ese niño y decir que recoja ese papel. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje comunitario, porque todos influimos en la educación de nuestros hijos. En ese sentido, se les tiene un respeto a las personas mayores. Y eso hace que de alguna manera los niños tengan una cierta responsabilidad y sepan qué tienen que hacer en cada momento. ¿Por qué? Porque si se equivocan, porque si hacen algo que no está considerado adecuado, evidentemente va a haber otras personas que les va a llamar la atención. Imaginaros eso aquí en España. Si yo en un momento determinado, que lo he podido hacer en algún momento determinado, le echo la bulla o le digo que el tirar un papel, el gritar, el pelearse, el insultar a un compañero, y soy yo que no pinto nada en el parque, que no pinto nada en un sitio público en el que está ese menor, que yo le llame la atención. Primero, no por lo que me pueda decir el niño, la niña o el adolescente, sino por lo que luego me dicen los padres en ese sentido. Creo que esa conciencia de aprendizaje comunitario tenemos que aprender mucho en ese sentido. Y ahora veremos un pequeño documento, ¿vale? Si los padres participan en el centro educativo, hay un enriquecimiento mutuo. Se ven estrategias. Yo le aconsejo muchas veces a los padres que vayan y pregunten qué hace el profesor con su hijo para ver qué estrategias pueden utilizar. Yo les recomiendo muchas veces a los padres que le digan lo que ellos utilizan en casa por si ellos pueden ponerlo en marcha en el centro educativo. Pensar que en un aula hay 20, 25 y tienen que estar atentos a todo. Evidentemente no van a estar dándole esa particularidad a cada uno de ellos, pero si los conocen, porque hemos hablado con el tutor, hemos hablado con los profesores y saben cómo es mi hijo o mi hija, en ese sentido estamos ayudando a que podamos buscar entre todos la mejor solución, ¿no? Y tiene que haber un enriquecimiento mutuo. También se ve que se reducen mucho los conflictos, siempre que la relación entre padres y centro educativo sea adecuada y sea buena.
hay mayor solidaridad, hay mayor responsabilidad, porque hacemos responsables a nuestros profesores de la educación de nuestros hijos. Y en ese sentido está bien que exijamos, en ese sentido está bien que pidamos, en ese sentido está bien que nosotros reclamemos y nos quejemos. Pero vamos a ver a los profesores como aliados nuestros, vamos a ver a los profesores como que van a ayudarnos a educar a nuestros hijos en ese sentido. Además, si tenemos objetivos comunes, vamos a ir hacia la misma dirección. Por tanto, los estudios confirman que la implicación de las familias dentro del centro educativo, la relación entre los profesores y la familia, va a facilitar el crecimiento, el desarrollo y la educación de nuestros hijos. ¿Vale? Y vamos a hablar de los japoneses, ¿vale? Al final os he puesto una serie de enlaces al final de la exposición, ¿vale? Luego lo mismo Eusebio los saca y lo pone por fuera, pero bueno, los tenéis dentro de la exposición y los veréis. Y hay un pequeño documental de Japón, punto y aparte. Son dos profesores que van a conocer la metodología de los japoneses a la hora de educar a los niños. Y os paso una pequeña muestra, ¿vale? Y ahora la comentamos. El sistema educativo japonés es revolucionario, y este detalle te dejará boquiabierto. En las escuelas japonesas, los alumnos no presentan ningún examen hasta el cuarto año. Los japoneses creen que, a esa edad, hay lecciones mucho más importantes que los exámenes. Primero, se enseña a los niños el buen comportamiento y el respeto hacia todas las personas, sin importar su estatus social. Luego, se pone énfasis en la autonomía y la capacidad de trabajar en equipo. Por ejemplo, en las escuelas no hay personal de limpieza. Son los propios alumnos quienes se reparten las tareas y se encargan del aseo. También aprenden a valorar y proteger el medio ambiente y no reciben calificaciones. La cortesía y la puntualidad también son valores fundamentales. Como resultado, el interés de los niños por sus estudios es tan alto que la tasa de asistencia alcanza casi el 100% y su desarrollo general es uno de los más avanzados del mundo. ¿Qué opinas de este modelo educativo? ¿Qué opináis de este modelo educativo? Ahora voy a profundizar más, ¿vale? Pero no tienen exámenes hasta cuarto. Lo que se enseña en esos primeros niveles es la relación, es la responsabilidad. A mí me sorprendió mucho el hecho de, por ejemplo, ya sabéis que yo hago Aikido y soy profesor de Aikido, y una de las cosas fundamentales es que le enseñan a los niños a limpiar. No es como una obligación, no es un castigo. Es algo que entre profesores y alumnos son ellos los que limpian. Nosotros el tatami nos limpiamos entre los chicos y yo. Y es una manera de hacerle partícipe. ¿Qué decir del tema de la puntualidad? ¿Cuántos niños llegan a las 9:05, 9:10, 9:15, porque las mamás están hasta aquí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y metiéndole la galleta y la leche por mitad del camino. Eso no es concebible en otro momento en el que si desde el principio se le educa en esa responsabilidad, en ese trabajo, los niños van a participar con gusto. ¿Cuándo los críos no llegan tarde aquí en España? Cuando tienen una excursión, cuando tienen que irse al cine, cuando van a jugar a fútbol en otro colegio. Porque desde el primer momento, y aquí os señalo otras cosas que ya he dicho en alguna escuela de padres. ¿Qué decimos nosotros los lunes cuando vamos a ir a trabajar o cuando van a los críos al colegio? ¡Uf! Otra vez lunes. Madre mía. El viernes. Ya estamos a viernes. ¡Qué gusto! ¿Cómo van a ir a gusto los críos al colegio
Si ya los primeros mensajes que le estamos transmitiendo nosotros es, uff, ya empieza la semana. Ya sabéis que yo exagero mucho en ese sentido, pero no, ¿verdad? Claro, vamos a ver, todo esto se aprende, todo esto se trabaja. Y creo que educar a los niños en unos determinados valores es importante. Y es básico porque allí hay unos principios que es las relaciones. Tienen que cuidar las relaciones. Son los niños grandes los que cuidan de los pequeños. Son los niños grandes los que están pendientes de los niños pequeños. Son los que en un centro educativo en el que están gente nueva, los alumnos antiguos están pendientes de los que son los nuevos. Y en ese sentido ya se está transmitiendo una determinada responsabilidad. Y además los nuevos respetan mucho a los que le están enseñando. Aquí, como he dicho, resulta una amenaza en que yo vaya a un crío y le diga, nenico, coge el papel que has tirado al suelo. También hay que procurar decirlo con cierto cariño. Pero evidentemente si yo le hablamos así a un niño aquí en la calle, no veas cómo se pone la madre o el padre. Entonces, esa conciencia creo que es importante. Otra de los principios que tiene el método japonés es el cuidado de uno mismo. Si yo no me respeto y yo no me cuido, no me van a respetar y cuidar los demás. Entonces es importante que le transmitamos a nuestros hijos esos valores. Aquí, ¿cómo se le transmite ese valor? A ti si te pegan, pegan. A ti, si te hacen, tú haz. En lugar de fomentar la comunicación, en lugar de fomentar la relación, en lugar de fomentar el cuidado. Y otra de las cosas que tiene también dentro de esos principios es el cuidado del medio ambiente. Son muy respetuosos. Pensar que en una isla muy pequeñita hay millones de personas. Si no lo cuidan ellos, ¿quién los va a cuidar? Si no se cuidan entre ellos, ¿quién lo van a cuidar? Yo cuando fui a Saku, bueno, mi profesor, mi sensei es de Saku, de un pueblecito cerca de Tokio, ¿no? No, cerca no, está bastante lejos, unos 300 kilómetros, pero como se va en tren, se va muy rápido. Allí el reciclaje es de todo. Un cigarrillo, le quitan el filtro, le quitan el papel, le quitan el tabaco, lo echan una cosa a otra, la echan... Y son cuidadosos con el medio ambiente. Y eso es fantástico, porque no estás cuidando solamente a ti mismo, sino que estás cuidando la relación con los demás. Por eso yo he querido traer este ejemplo de cómo impera el aprendizaje comunitario, pero eso tiene que partir de la familia. ¿Cómo de alguna forma hemos llegado a un punto en el que al profesor no se le tiene cierta respeto, no se le tiene cierta autoridad en ese sentido? Porque llegamos a un punto en el que le exigimos al profesor cosas que de alguna manera no le estamos enseñando desde casa. Y yo no digo que de alguna manera tengamos que hacer lo mismo que hacían nuestros padres, ¿no? En el sentido de que si el profesor se quejaba de ti o te pegaba una colleja, llegaba tu padre o tu madre y te pegaba 3. Pero había un respeto, había un cuidado, ¿vale? Había una manera de relacionarse. Tenemos que saber que la familia y la escuela son dos elementos del mismo sujeto, que es el proceso educativo. Sus funciones se complementan. Los centros educativos, el colegio, no es un garaje donde se puede aparcar al niño. No es un sitio donde, digamos, edúquemelo
y a ver cómo viene a casa. Y si viene como no me gusta lo que viene, me voy a ir y me voy a quejar al centro educativo. No, no nos equivoquemos. En el centro educativo ya llegan los niños y las niñas con una determinada estructura relacional, y llegan con unos determinados valores, llegan con una determinada comunicación. Lo único que hace el centro educativo es potenciarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí os pregunto, si eso es así, ¿por qué nos implicamos tan poco en el centro educativo y por qué hablamos tan poco con los tutores? ¿Qué nos pasa a las familias que no participamos como deberíamos de participar? Decidme. ¿Levantamos la mano o algo? Tú mismo, Pedro, Pedro. adelante, tú toma la palabra. También se Vale. puede levantar la mano, pero si nadie levanta la mano, Rompo el hielo. No veo la opción de levantar la mano ahora mismo. sí, bueno, está en reaccionar. Pero no te preocupes, tú habla. Vale. Gracias por indicarme. Pues no sé, la sensación que tengo yo de la observación reciente y no tan reciente, y sobre todo de la comparación cuando nosotros mismos éramos alumnos y estábamos primero en primaria, luego en el colegio. O sea, Perdona, Pedro, se te oye muy poquito. Acércate más al micro. micrófono. Sí, discúlpame. ¿Ahora mejor? Ahora mucho mejor, sí. Vale. Patricia, ¿se oye flojo o soy yo? No, se oye flojo por la distancia del micrófono, vale. Decía que de la observación reciente, no tan reciente, y sobre todo de la comparación con la primera mano, digamos, con nuestra propia infancia, nuestra época de estudio, tanto en educación infantil, la EGB, que era lo que nos tocó a algunos, luego los distintos modelos educativos, los distintos cambios que ha habido. Sí que se nota esa diferencia de respeto que habéis dicho, tanto por parte de... también depende de la edad, ¿no? Del curso, concretamente. Conforme se van haciendo mayores, parece que ese respeto inicial que los niños siempre tienen, como admiración tanto a su propia familia como al profesorado, parece que sí que se va como agrietando. Y eso sucede de forma más obvia en los últimos tiempos, a mi modo de ver, ¿eh? Es mi modesta opinión y lo que yo observo un poco con preocupación. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Pues posiblemente ha cambiado el modelo social completo. Estamos hablando de que con todos los fallos que tenía, y son enormes, por ejemplo, mis propios padres, que ahora andan en cerca de los 70, en esa horquilla entre 70 y 80 años, pues todavía fueran una generación en la cual la necesidad del modelo económico y del modelo laboral no exigía que los dos progenitores estuvieran trabajando simultáneamente. No les faltaba tanto tiempo ni tanta atención que los niños necesitan y merecen desde bien pequeños, desde antes de nacer incluso, pero sobre todo en esos primeros años de vida. Entonces, es muy complicado ser padre a día de hoy, porque te exigen por todos sitios, te tiran de un brazo, te tiran del otro brazo, te tiran de las piernas, te tiran de la cabeza y constantemente tienes que estar haciendo encaje de bolillo para poder tener tiempo, y ya no te digo tiempo de calidad, lo que llamamos tiempo de calidad, tener tiempo y al mismo tiempo poder cubrir económicamente todas las necesidades de la propia familia incluso. Es muy, muy complicado. Sí. Y yo quiero recoger varias cositas de las que has comentado. Sí. Rosa también comenta un poco que no se tiene el tiempo suficiente. Mirad, hemos perdido, como dice Pedro, ese cuidado que de alguna forma antes tenían las madres, que no necesitaban salir a trabajar. Actualmente sí que necesitan salir a trabajar. Y creo que es un avance en ese sentido. Otra de las cosas es que ya no solamente por el tiempo, es que se nos exige mucho como padres. No solamente nuestros hijos, también los profesores, también el tutor, también los maestros. También se nos pide desde la pedagogía, la psicología, que tengamos 100.000 herramientas. Y no todos llegamos a eso. Claro,
nos encontramos con muchas dificultades que si nuestro hijo tiene un TDAH, tiene un TEA, tiene cualquier dificultad, encima tenemos que saber de todo eso. Es lógico porque somos sus padres. Pero evidentemente también los profesionales en ese sentido nos exigen mucho. ¿Vale? Patricia, más cositas. Buenas noches, yo como siempre tengo que hablar, si no parece que no me quedo a gusto. A ver, yo estoy de acuerdo con Pedro. Ahora, hoy en día tenemos que trabajar todas fuera de casa y dentro de casa con los críos. Aparte es que vienen del colegio. Como dices, encima, como tengan algún problema tipo TEA, TDAH o lo que sea, encima el doble trabajo. Luego vienen que si les dan muchas fichas, que si tienen mucho trabajo, que si les mandan, que si ahora para Halloween tienes que hacer una casita, tienes que hacer un no sé qué, tienes que hacer, que dices tú, hay que hacer, vamos, ingeniería, porque muchas veces, como yo digo, si ese trabajo se nota que no lo ha hecho el crío, porque ya son trabajos que hacen los padres, unos pedazos de casas, por poner un ejemplo. Y luego lo de las reuniones, yo por ejemplo sí que intento ir siempre a todas las reuniones. En este año, pongo mi caso, por ejemplo, mi hijo están repitiendo los dos por sus problemillas que tienen y tal. Y en el caso del pequeño que va a segundo de primaria, estoy teniendo con la tutora tutorías todos los meses. O sea, para ir revisando todo, cómo funciona, cómo va con los compañeros. Pero con el mayor, por ejemplo, yo en infantil, yo veía que el crío tenía sus problemas y la tutora no paraba de ponerme trabas. Que el crío va muy bien, que el crío no tiene problemas, que el crío, que el crío, que el crío. Me hizo un informe porque yo necesitaba que lo viese la orientadora, se negaba que lo viese porque el crío estaba estupendo. Me hizo un informe para la orientadora que todo era estupendo, que todo era maravilloso. Y después me hizo un informe que era todo lo contrario. Mi hijo era el peor demonio, que era malísimo, que era, vamos, y claro, luego encima la dirección le cubría las espaldas, que eso tampoco lo veo ni medio bien. Entonces, yo en ese caso no me sentí respaldada ni por el colegio, ni por la profesora, ni por nadie. Entonces, en esos casos, yo ahí no quería ni verla, hablando Claro, claramente. claro. No, no, no. Entonces, muchas veces también, cuando luego he tenido, antes ha tenido después mi hijo, profesoras que son un encanto, que lo han llevado de la mano al crío estupendamente. Entonces, yo ahí sí tenía sus tutorías y iba estupendamente, pero claro, hay que ver unos casos y hay que ver otros. Me gusta que Me he digas enrollado un esto. poco como de costumbre, pero bueno, No, no, perdón. no, no, está genial. Me gusta que comentes todo eso porque es lo que nos suele pasar. Es decir, de alguna manera, primero, tenemos que saber que los profesores y los maestros son personas, con lo cual se pueden equivocar, se pueden confundir, igual que nosotros en ese sentido. Ahora, no hemos convertido en ese punto de que si no me gusta, me voy a quejarme, en lugar de proponer soluciones, tanto por una parte como por otra. ¿Vale? Yo creo que las soluciones se tienen que plantear de las dos direcciones. Y luego lo digo en las diapositivas en ese sentido. Creo que es importante que tengamos en cuenta que para educar a nuestros hijos tenemos que conocerlos, para educar a nuestros alumnos tenemos que conocerlos. Y conocer a un alumno es conocer a su familia. Y conocer a mi hijo es conocer con quién se relaciona en el colegio. No si son buenos amigos y van a ir, ¿vale? Cuando llegan a secundaria, muchas veces a mí lo que me plantea la familia es que me lo están cambiando. Digo, no te están cambiando nada. Sencillamente le está atrayendo determinadas cosas que a él recibe un reconocimiento, que él quiere integrarse dentro de un grupo, que él quiere, vamos a reconocerlo también nosotros en la familia y vamos a reconocerlo en el colegio, que es muy importante. Claro, Eso, si ellos además saben donde las normas, donde las tienen allí en el colegio, saben con quién pueden, con quién no pueden, todo eso lo sabe perfectamente, o sea que... Pero claro, una claro, cosa es, porque yo, por ejemplo, yo lo que pedía era simplemente que lo viese la orientadora y yo seguir los cauces normales. Pero claro, yo en mi caso, pues bueno. Patricia, y saber qué hacer, porque muchas veces no sabemos qué hacer, que ese es el planteamiento un poco que viene. ¿Por qué no Claro, porque yo participamos? lo que decía, digo, era mi primer hijo, yo veía que se aislaba, yo veía que no estaba, no jugaba con los niños, yo veía, y yo decía, digo, necesitaba ayuda, y ellos no me la facilitaban, todo lo contrario, me ponían trabas. Sí, 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 sí.
Por eso tiene que haber esa comunicación y ese diálogo y tiene que haber esa cercanía. Claro, ¿Por qué no participamos más? Primero por miedo. Por miedo porque muchas veces si vamos al centro educativo nos van a descalificar a nosotros como padres. Es que nosotros no lo hacemos bien, es que vosotros no lo hacéis bien, es que vosotros tenéis que hacer esto, es que vosotros tenéis que hacer otro. Esto otro, es que muchas veces por miedo a lo que nos puedan decir, vamos a ver, si yo como familia me estoy equivocando, estoy deseando que un profesor, que un maestro, que un psicólogo, que un pedagogo me digan que me estoy equivocando. No le tengamos miedo al centro educativo. No le tengamos miedo. Afortunadamente, hoy tenemos unos niveles de estudio bastante grandes de que si yo me acerco al colegio, yo puedo preguntarle determinadas cosas al tutor sabiendo lo que estoy diciendo. Otra de las cosas es no participan más porque hay un desconocimiento de dónde participar, de cómo participar. Y ahí el que tiene que movilizarse un poquito es el colegio, es el centro educativo. Que si nosotros nos metemos en cualquier centro educativo, encontramos las normas, encontramos el plan estratégico, encontramos el plan pedagógico del centro. Entonces, vamos a informarnos. Y esto es muy importante. Porque si nosotros sabemos dónde participar, dónde colaborar, dónde plantear determinadas cosas, creo que vamos a dar un paso muy grande para la educación de nuestros hijos. Y luego, otra de las cosas es que se produce un distanciamiento en cuanto hay un diagnóstico, porque pensamos que eso lo tiene que hacer el colegio y el colegio siempre reclama a los padres. Un TEA, un TDAH, una dislexia, un trastorno del aprendizaje, cualquier tipo de dificultades detectadas por el gabinete de orientación, detectadas por el psiquiatra, el psicólogo del centro de salud, detectadas por cualquier otra persona que esté en una asociación o cualquier cosa, lo que nos tiene que ayudar es qué hacemos con este niño. Tú como profesor y yo como padre. Pero vamos a tratar de buscar el mejor encuentro entre uno y otro. ¿Habéis visto la diapositiva esta tan famosa, ¿no? De que en 1969 los padres se dirigían al niño y le decían, ¿qué notas son estas? Y hoy en día, 2009, 2010, 2015, 2020, son los padres los que le exigen a los profesores, ¿qué notas son estas? Fijaros la diferencia, fijaros el comportamiento que tienen los alumnos o los hijos en ese sentido. El primer niño está decaído, está avergonzado, está como que le están exigiendo determinadas cosas. Y el segundo está empoderado. ¿Qué requiere esto? Que cuando no se ponen de acuerdo los padres y la familia y el colegio, hay problemas de conducta. Pero hay problemas de conducta en los dos ámbitos. Cuando hay diferencias educativas entre la escuela y los padres, hay dificultades. Y ahí es donde tenemos que aprender a conectar con los profesores. Mirar, yo no puedo llegar y decirle a la profesora, al profesor, a mi hijo lo tienes que educar así o lo tienes que tratar así. Porque con esa actitud lo que le estoy diciendo es tú no sabes y yo sé cómo tengo que tratar a mi hijo. Evidentemente, tú como padre en tu casa sabes cómo tratar a tu hijo. Pero la profesora le está enseñando valores, le está enseñando a relacionarse, le está enseñando otro tipo de comportamiento en ese sentido. Patricia, lo que tú decías aquí también, el tema del problema del diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico no sabemos qué hacer, ni los padres y muchas veces tampoco los profesores. Nos tenemos que poner al día. Y eso es lo que provoca muchas veces el hecho de que si hay un diagnóstico no sé dónde acudir y qué hacer. Quien mejor nos puede ayudar es el centro educativo, que se topa con estas situaciones en más de una ocasión. También hay problemas de implicación de la familia en cuanto hay separación, en cuanto hay divorcio, en cuanto el papá tiene un estilo educativo y la mamá tiene otro estilo educativo. En cuanto se llama, no veáis el cuidado que tienen que tener los centros educativos para que a familias separadas
llamen a uno, llamen a otro, el otro se puede enfadar, el otro se puede cabrear, si me ha llamado antes, si me ha llamado después, si tenemos una reunión conjunta. No veáis cuántos problemas tienen los profesores muchas veces cuando tienen que llamar a los padres en situaciones de divorcio o de separación. Mirad los conflictos de casa, que se arreglen en casa. Pero estamos hablando de la educación de tu hijo. Y os pongo el ejemplo de un chico de 15 años que ha decidido dejar de estudiar. El papá lo apoya, el papá está pendiente de él, el papá simplemente por llevarse o llevar la contraria con la madre, el papá le está apoyando en ese sentido. Mirad, tiene 15 años. El chiquillo tiene que seguir estando en una educación obligatoria. Y hablas con la madre y evidentemente se siente impotente, se siente frustrada, no sabe cómo hacer en muchas ocasiones, pero claro, ya con 15 años, a falta de cumplir 16 en 4 meses, evidentemente el centro educativo no se va a implicar ni va a querer follones. No veáis los problemas que hay en cuanto hay una separación y un divorcio para ponernos de acuerdo con el centro educativo y al contrario, ¿vale? Evidentemente, familias desestructuradas, familias que los dos progenitores trabajan. ¿Cómo nos vamos a implicar en un centro educativo que tiene un horario de 9 a 1 y yo trabajo por la mañana y trabajo por la tarde? Vamos a ajustar un poco. Ahora los mecanismos de comunicación son bastante interesantes en ese sentido. Podemos tener la reunión por videollamada, podemos recoger la presentación de lo que han hablado a través del chat o a través del Geniali o cualquier otro programa. Quiero decir, ahora hay unos medios de comunicación en el que no nos tiene que dificultar el acceso al centro educativo, tengan las reuniones por la mañana, tengan las reuniones. En este sentido, los centros educativos también hacen lo posible por buscar la mejor forma, ¿no? O tener las reuniones a las 10 de la tarde cuando vienes a recoger al niño, a tenerlo a las 4:30 para que comas y antes de irte a trabajar puedas tener la reunión. Todo esos ajustes lo tiene que hacer el centro educativo y los profesores, ¿vale? Entonces, ¿por qué no nos implicamos más? Pues porque de alguna forma nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo, no tenemos la información y porque tenemos todos estos problemas que nos impiden implicarnos más, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de ajustarnos en ese sentido porque, como dice ahí la diapositiva, el ser profesor, el ser maestro, se está convirtiendo en una profesión de riesgo. Y en una profesión de riesgo porque de alguna forma no solamente tienen que lidiar con los alumnos, sino que muchas veces tienen que lidiar con la familia. Creo que en ese sentido los profesores y los maestros nos lo tienen que poner muy fácil a los padres, pero los padres también se lo tenemos que poner fácil a los profesores, ¿vale? Ok, una diapositiva que recojo de mi amigo Moja, de cómo aquí habla de las familias migrantes y cómo se tienen que relacionar con la escuela, pero me ayuda también a explicar cómo nos tenemos que relacionar con la escuela cualquier padre, cualquier familia en ese sentido. Primero, tenemos que tener conocimiento la familia sobre el centro educativo. Ver dónde podemos participar, ver dónde podemos implicarnos, no solamente en las sesiones, evidentemente, si es una familia migrante y que no tiene o no conoce el lenguaje, aprender el lenguaje del centro educativo, poder acercarse de tal forma que yo pueda preguntar con tranquilidad y saber qué es lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con las familias migrantes? Que los primeros que hacen ese proceso de traducción son los alumnos o son los hijos. Evidentemente le van a traducir lo que quieran a sus padres y le van a contar lo que quieran a los profesores en ese sentido. En algunos centros, evidentemente, hay mediadores, hay gente que sí puede hacer de traductores o simplemente para transmitir y conectar con la comunidad magrebí o con la comunidad senegalesa o con la comunidad migrante que en un momento determinado no sepa cómo conectar.
Eusebio, por ejemplo, con nuestro compañero, con Musa, estuvo dando una escuela de padres de formación para mujeres magrebí, en el que le estaba explicando cuáles eran los procesos de relación con el centro educativo. Y él decía que es importante que la familia se relacione con el centro educativo, para que sepa dónde puede acudir en un momento determinado y dónde puedan pedir ayuda. Otro tercer punto es que las familias pueden interceder en los valores, en los conocimientos, en la educación del hijo para que se integre dentro de la comunidad educativa. Si yo me olvido de mi hijo el tiempo que está en el colegio, evidentemente no le estoy ayudando. Si yo me olvido de que simplemente está con los profesores, está con los maestros y está cuidado y no tengo nada que hacer, nos estamos equivocando, ¿vale? Creo que a través del consejo escolar, creo que a través del AMPA es muy importante participar en los AMPA, no solamente por los beneficios que eso tiene, sino porque el AMPA es un organismo que nos puede facilitar el acceso al colegio en determinadas situaciones. El AMPA puede hablar con determinados tutores cuando no nos funciona la comunicación directa con los tutores o con los profesores. El AMPA puede gestionar determinadas situaciones que no solamente es el desayuno saludable, es el autobús en una excursión o no es solamente la orla que se hace al final del curso o la fiesta que se hace en un momento determinado a lo largo del curso. El AMPA es un mecanismo que creo que tenemos que aprender a utilizarlo y que en la medida de lo posible teníamos que implicarnos un poquitín más. En los colegios y en los centros de primaria se utiliza más y la implicación de la familia es mucho más cercana y mucho más grande, y luego en secundaria desaparece. Imaginaros un centro de 1.000, 1.500 alumnos, que esos son 3.000 padres, en los que a una reunión de AMPA pues acuden 8, acuden 6 o acuden incluso 3. ¿Vale? 4. Conocer el tipo de relaciones de las familias con el profesorado. Conocer que hay situaciones que puede ser que el centro educativo te ayude a solucionarlo. Que conoce, por otras circunstancias, esa misma problemática que tú estás pasando en un momento determinado. ¿Vale? Tienen contacto con el centro de salud, tienen contacto con el ayuntamiento, tienen contacto con la Concejalía de Educación y con la Consejería de Educación. Quiero decir, el colegio es un mecanismo que para la familia y para la educación de nuestros hijos es básico, ¿vale? Y en ese sentido, conocer y saber cuáles son los recursos del centro para la comunicación del centro educativo y familia la familia y centro educativo. Creo que estos puntos son importantes porque hay mecanismos de relacionarnos. No solamente la hora de tutores, no solamente el consejo escolar en la que se toman decisiones, no solamente conocer el plan pedagógico del centro, sino que la participación en el AMPA, la participación en las actividades. No sabéis lo que enriquece a nivel cultural que se haga la semana del centro y vengan familias de todo tipo, ¿no? Familias migrantes de todos lados, familias autóctonas del sitio y familias que de alguna manera sabes con quién se está relacionando tu hijo, ¿vale? Sí, por el momento, todo bien. ¿Vemos otro pequeño vídeo? Ok, escuchamos un poquito en 2 ocasiones a una psicóloga educativa. Nos acompaña en este espacio María Ángeles Hernández, que es psicóloga educativa, que viene a hablarnos de la relación familia-escuela, que son 2 contextos relevantes para el desarrollo de los niños y de los jóvenes adolescentes. María Ángeles Hernández, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué principios debemos tener en cuenta en la relación familia-escuela en cuanto a la educación? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los niños, cuando llegan a la escuela, ya vienen de una familia en la cual han tenido sus principios educativos, no vienen con tabula rasa. Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que nosotros podemos valorar en ellos, podemos ver y, por supuestísimo, hay que tener en cuenta cómo nos relacionamos con este contexto con el cual compartimos el mismo objetivo y el mismo niño.
educar al mismo niño en dos contextos. ¿Qué principios? Pues mira, el primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que facilitar todo lo que es la coordinación para favorecer el entendimiento y la colaboración. Si no nos entendemos, si no colaboramos, difícilmente podremos tirar desde una misma perspectiva educativa de este mismo niño. Otro principio importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que intentar limar todas estas tensiones emocionales que a veces se producen en la relación padres, profesores, niños, alumnos. Somos todos amigos, ¿no? Somos todos amigos, pero a veces no todos nos entendemos y surgen, bueno, pues sobre todo cuando no estamos muy de acuerdo en algo, pues surgen ciertos temas pues que te producen un malestar emocional que luego lo que hacen es que no hacen que fluyan estas relaciones. Y el último principio que yo creo que es el fundamental es partir siempre del respeto mutuo. Somos dos contextos que nos tenemos que respetar. Me parece básico y si me permite Eusebio, os pongo el ejemplo del centro educativo al que fuimos el otro día. Se abre un protocolo de acoso en una situación de un alumno en el que la madre no está de acuerdo con ese protocolo. Y se genera tal tensión entre el centro educativo, los profesores y la familia que la madre en este caso, en lugar de buscar soluciones, saca al niño del centro educativo. Y es como hablaba yo con Eusebio. Digo, esta madre va a tener el mismo problema en otro centro educativo. Porque no está contenta en ese sentido, no ha buscado soluciones. Porque de alguna manera, como dice aquí la psicóloga, tenemos que limar determinados aspectos en el que nuestro objetivo es el mismo. ¿O es que pensamos que los profesores no quieren lo mejor para nuestros hijos? ¿O es que pensamos que los profesores en una situación como esta no va a estar pendiente de ese niño o esa niña? Ya no digamos en secundaria, pero en primaria, en infantil, el objetivo tiene que ser fundamental el hijo. Y en ese sentido, tanto el alumno como el hijo es el mismo. Por tanto, tenemos que tener claro que vamos a buscar soluciones. Y para buscar soluciones tenemos que partir del respeto mutuo. Yo no entiendo a esos profesores que descalifican abiertamente a un padre o a una madre. Es que no acude, es que no viene, es que cada vez que la llamo, es que siempre es conflicto, es que esto, es que lo otro. Ya tendrá sus dificultades y sus problemas, pero los padres están haciendo todo lo posible por su hijo. Pero es que a la viceversa también ocurre. Es que este tutor, es que este profesor, es que... Vamos a ver, evidentemente tenemos diferentes formas de educar. Evidentemente los profesores tienen una capacitación que muchas veces los padres no la tenemos. Pero vamos a servir de apoyo, vamos a servir de recursos. No vayamos poniendo zancadillas, ¿ok? Seguimos viendo un poquito. ¿Y cómo colabora ahí, cómo interviene ahí el psicólogo educativo en esa? Bueno, pues como te comentaba antes, el niño cuando llega a la escuela ya viene de otra escuela anterior, la familia. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el psicólogo educativo es valorar y observar cómo está siendo el desarrollo de este niño, qué es lo que nos trae de la familia en cuanto a su desarrollo social, su desarrollo emocional, su desarrollo conductual. Y una vez que valoramos y observamos, podemos llegar a la conclusión de hay conductas que hay que modificar, hay otras conductas que hay que implementar porque no las trae, y hay otras que hay que reforzar porque son buenas, ya viene con buenos principios educativos desde casa. Una vez que hemos observado y hemos valoramos, nos ponemos en contacto con la familia y establecemos unas estrategias comunes de intervención. ¿Qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que mantener desde ambos contextos? ¿Cuáles serían esos aspectos en esa coordinación? Pues mira, por ejemplo, todo el tema de valores, todo el tema de, sobre todo importantísimo, normas y límites. Los niños, bueno, pues a veces son pequeños, pobrecitos, ya crecerán, van a aprender. No, las normas y los límites o se aprenden desde pequeños o luego al final no se aprenden.
Entonces, pues son valores, normas, todo lo que son límites, todos los aspectos de socialización, de comunicación, todas aquellas cosas que van a favorecer o facilitar todo lo que es su adaptación al nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje que es la escuela. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente podemos individualmente trabajando con la familia, también podemos hacerlo a través de la acción tutorial, trabajando con el tutor, y a veces es bueno que estemos familia, tutor y psicólogo compartiendo y llegando a acuerdos y estableciendo estrategias. Siempre lo que tenemos que tener en mente es que lo importante o lo más fundamental es actuar siempre con un carácter preventivo. ¿Qué dificultades podemos encontrar en esa relación familia-escuela? Bueno, dificultades, la de siempre, falta de tiempo. Lo que pasa es que yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, sí es cierto, el tiempo es un bien escaso, pero también es susceptible de usos alternativos. Entonces vamos a que lo importante sea lo que se lleve nuestro tiempo y no lo urgente. Para nosotros lo importante es la educación de nuestros hijos, por lo tanto para eso siempre tenemos que tener tiempo. ¿Cuándo atendemos a la urgencia? ¿Cuando hay cualquier problema? Cuando no nos gusta lo que ha pasado en el centro educativo, cuando hay un diagnóstico como planteaba Patricia y no se le detecta a un hijo o una hija de esa situación. Ahí ya corremos, ahí ya sí miramos al profesor o al centro educativo de una manera, pues bueno, muchas veces reticente y problemática. Pero como dice ella, María Ángeles, es decir, en ese sentido tenemos que encontrar ese tiempo que tenemos que hablar con los profesores, con nuestros hijos, y es importante lo que decía, normas, límites y socialización. Ahí parte ese respeto, ahí parte esa función un poco que tenemos que tener como padres. ¿Me estoy explicando? ¿Va quedando un poco claro? Es decir, si no vamos o vamos con la idea de querer solucionar las cosas, ¿podemos solucionarlas? Si no vamos con cierto recelo, ¿vamos a solucionar las cosas? Ahora, no tiene que haber esa descalificación. Otra de las cosas es que, por ejemplo, en primaria, todos conocemos a los profesores. Todos sabemos de los profesores, de un hijo a otro. Anda que pues menos más que le ha tocado con aquel, pues menos más que le ha tocado con este. Y no digamos cuando nos ponemos a hablar entre los padres. Leche, ¿quién te ha tocado? Pues ya verás como tu hijo, ¿vale? Vamos a ver, cada uno tiene su librillo, cada uno va a educar de la mejor manera posible y tenemos que tener en cuenta que tanto los padres como los profesores van a tratar de hacer lo mejor posible por nuestro hijo, ¿vale? Vemos otro fragmento y pasamos. Ya os digo que lo tenéis ahí en los recursos. ¿La colaboración familia-escuela tiene las mismas características en función de las diferentes etapas? Generalmente sí. Lo que no tienen es los mismos contenidos. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene unas características propias de la etapa educativa o del momento evolutivo que está teniendo el niño. Por lo tanto, por ejemplo, en infantil es muy importante la coordinación para todo lo que os decía antes, normas, límites, valores, el aspecto comunicativo, empieza la socialización del niño, qué le vamos a consentir, qué no le vamos a consentir. Luego ya pasamos a primaria, ahí por ejemplo todo lo que es la competencia de aprender a aprender empiezan, ya que si tengo deberes, que si tengo que trabajar, todo el tema de la convivencia, ya he salido de un contexto socializador chiquitito, como es la familia, y me encuentro con un grupo de iguales más amplio, cómo me relaciono con ellos, qué conductas de trato inadecuado no se pueden permitir, cuáles sí, qué habilidades sociales tengo que manejar. Y luego ya nos metemos en todo lo que es la adolescencia, donde ya pues ya sabéis que es un tema un poquito complicado, en el sentido en que ya pues hay que trabajar todo el tema del ocio y tiempo libre. Claro, está todo el tema ya del ocio y tiempo libre, está todo el tema de las adicciones, está todo el tema de el uso adecuado de las nuevas tecnologías, o mejor dicho, de las tecnologías de la comunicación, y está todo lo relacionado con el aprender a aprender, y sobre todo una cosa muy importante en secundaria, tenemos que relacionarnos, familia y escuela, para evitar el fracaso escolar. Y cuando hablamos de alumnado que tenga o que tiene necesidades especiales en la educación, pues ahí es, bueno, si en todos los críos tienen
una importancia relevante el tema de la coordinación, en el tema de estos niños mucho más, porque los padres necesitan, en primer lugar, conocer cuál es el currículum que estos niños están aprendiendo. Necesitan conocer y tener confianza en el equipo educativo que les atiende. Daros cuenta que cuando un niño tiene necesidades educativas especiales no solamente interviene el profesor tutor, interviene un profesor de apoyo, interviene un logopeda, a veces interviene un integrador social. Entonces es necesario que le conozca, que ayude en la toma de decisiones. Pues este niño va a repetir, no va a repetir, hay que cambiarle la modalidad educativa, ¿qué vamos a hacer? Y, por supuesto, colaborar mucho para mejorar todo lo que son sus habilidades adaptativas, hacerle mucho más funcional en todo lo que es su contexto. Y por resumir, ¿cuáles serían las conclusiones? Os dejo la miel en la boca. Las conclusiones las veis vosotros tranquilamente. Porque quiero centrarme en 2 puntos. Primero, tenemos que saber con qué edad nos estamos manejando. Los papás tenemos que saber qué edad tiene mi hijo, qué es lo que necesita mi hijo. Vuelvo a decir, para ser persona, no los conocimientos para pasar de curso, sino para ser persona. Y es importante que en primaria se tenga en cuenta la socialización, que se tenga en cuenta las relaciones, que se tenga en cuenta el respeto entre ellos. Y eso lo hacemos desde la casa, no lo hace el colegio. Y en secundaria, yo incluso diría que en muchos aspectos ya en primaria, el tema de las adicciones, el tema de las relaciones, el tema de la prevención de abuso en todos los sentidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos ampliando el ámbito de relacionarse, porque de alguna forma tienen más peligro y más riesgo en ese sentido. Y fijaros que es todo lo contrario, es decir, en secundaria, que es cuando más necesitan los alumnos o los hijos a sus padres y a los profesores, es cuando más distancia hay menos contacto. En primaria hay un vínculo muy estrecho entre todos los profesores y los alumnos, mientras que en secundaria desaparece eso. Pues no veáis el tema de la familia y el centro educativo en ese sentido, ¿vale? Y al contrario, nos distanciamos, que es cuando más tenemos que estar unidos en ese sentido. Entonces, me parece interesante la entrevista y que las podamos tener en cuenta en muchos de los conceptos de los que ha comentado. Y sin duda, el tema de la educación especial en un momento determinado. Si con un niño normal, entre comillas, que no tiene ningún tipo de dificultad, que no tiene ningún tipo de problema, que se relaciona bien con los alumnos, se relaciona bien con los profesores, tenemos que estar en contacto con la familia, o sea, con el centro educativo. No veáis en cuanto hay una dificultad y un problema de aprendizaje o hay cualquier diagnóstico en ese sentido. La relación tiene que ser mucho más estrecha, no solamente para solicitar y pedir que diagnostiquen a mi hijo tiene un problema, mi hijo tiene una dificultad, yo lo estoy viendo, yo lo conozco, yo esto, yo lo otro, sino para, volvemos a decir lo mismo, para buscar soluciones. El centro educativo tiene que ofrecerlas, tiene que ponerlas en práctica, pero también tiene que reclamarlas. ¿A quién? A los ayuntamientos, a las consejerías, a los inspectores, es decir, tiene que buscar ayuda en ese sentido. Y los padres tienen que sentirse protegidos y cuidados por parte del centro educativo. Entonces, si en cualquier momento tenemos que tener esa relación familia y centro educativo, cuanto más con necesidades especiales, tanto de los niños como en determinadas situaciones. ¿Qué habilidades tiene que tener el maestro? Como yo sé que hay muchos maestros y muchos profesores aquí en la escuela de padres, en la formación que hacemos, sí quiero pararme un poquito en que los maestros también tienen que ser un poco delicados, ¿vale? Profesión: animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente lingüística, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y pasante. Todo eso no cabe. Dice, bueno, pues ponga profesor de español, que es lo mismo. Al final, la habilidad del maestro, de los profesores, es grandísima. Pero tenéis que conectar con los padres, tenéis que conectar con los alumnos. Vuestro trabajo no es solamente con los niños. Yo que estoy dando clases en un máster de orientación familiar,
me llegan muchos profesores o muchos chavales que acaban de salir de magisterio y yo se lo digo, em, tenéis que conectar con los niños, pero también tenéis que conectar con los padres. Y lo que parece obvio no resulta tan fácil. Entonces, aprender a eso, aprender a decir las cosas, aprender a no em, em, descreditar a los padres es muy difícil, porque en el momento que los maestros, los profesores o el alumno que acaba de salir de magisterio ve unos determinados rasgos, una determinada sintomatología en el niño, ya empezamos los prejuicios, ya empezamos las relaciones con que ya sé o ya conozco o sé cómo es tu familia y así vas a ser tú. Evidentemente, los profesionales, cuando vemos a la familia, eh, encontramos muchas explicaciones a cómo son los niños. Otra de las cosas es que tenemos que conocer las necesidades de la familia, del alumno, pero no solamente lo que está pidiendo el alumno, lo que está pidiendo la familia, sino lo que va más allá, lo que hay detrás de esa demanda explícita, que es una demanda de decir, quiero que me acompañes, quiero que me enseñes, quiero que me digas cómo tengo que hacer con mi hijo, que muchas veces los padres no sabemos qué hacer y buscamos en el profesor y en el maestro mucha ayuda en ese sentido. Entonces, no solamente los maestros tienen que saber qué es lo que está pidiendo una familia, sino lo que hay detrás de eso, que lo que quieren es que le acompañe, que le proteja y que le diga dónde pueden acudir, porque nosotros no somos expertos en determinadas cosas. Entonces, encontrarse con un maestro que te acompañe y que te ayude, es muy bueno en ese sentido. No centrarnos en las carencias. Esto me había oído hablar de la mirada apreciativa, me había oído hablar de que nos tenemos que fijar no solamente en lo que falta, sino en las capacidades. No solamente tenemos que ver las capacidades de este niño, que es muy bueno a nivel matemático, que es muy bueno a nivel musical, que es muy bueno a nivel de su inteligencia cinestésica. Vamos a darnos cuenta también de las capacidades que tienen los padres. Los padres no tenemos todo el tiempo del mundo. Como habéis dicho, estamos trabajando, le dedicamos mucho tiempo a levantar un hogar y a levantar una casa y muchas veces no podemos estar pendientes de determinadas cosas. Pero sí veamos en los padres que quieren lo mismo que queremos nosotros como profesores, que es el bien de su hijo, la felicidad de su hijo y que su hijo vaya avanzando en todos los sentidos. Como maestro es importante, y aquí yo les señalo muchas veces a los profesores y a los maestros, que no solamente comuniquen las cosas negativas. Sabemos que de un ciclo a otro los profesores van comentando, pues este chico, pues esta chica, pues es así, es de la otra forma. Yo a la hora de trabajar con los profesores lo que les digo es que transmitan también las capacidades que tienen los niños. ¿Por qué? Porque es muy sencillo que de un año a otro, es que me ha tocado Vanessa. Ostras, Vanessa, veremos a ver qué año te da. Pues el año pasado es que me dio un curso que, madre mía, y es que no, vamos a transmitir también una información positiva. Vamos a transmitir una información que esté basada en las capacidades y no tanto en las carencias. Por tanto, vamos a transmitir a otros profesores cosas que pueden ayudar al crecimiento del niño, pero también de la familia, ¿vale? Impulsar la implicación de los padres, no desilusionaros, no frustraros cuando un padre no acude, cuando una madre no viene, cuando vienen con una determinada exigencia. Pensar que sus motivos tienen, que sus situaciones les llevan a esa circunstancia. Es decir, tratar de impulsar el que participen, que colaboren, que estén, no solamente para las fiestas, sino para los momentos un poco también difíciles en la educación de los críos. Cuando tengáis cualquier dificultad con un niño, preguntar a la familia si está pasando algo, qué es lo que está ocurriendo, entender qué es lo que puede estar sucediendo a un niño que, por ejemplo, se le ha muerto el abuelo o que de alguna manera su madre tiene una determinada enfermedad o su padre o se han separado los padres. Es decir, conocer
los momentos de cada uno de los alumnos, de su familia y de su entorno y por tanto del contexto. Y facilitar e impulsar la implicación. Como profesores no somos los que dirigimos la educación de los niños. Eso es la familia la que tiene que hacerlo. Entonces, mantenernos en un segundo plano en el que nosotros ofrezcamos esa ayuda a los padres. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudaros? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos dirigir esa educación de tu hijo hacia el mejor camino, hacia el mejor objetivo? Mostrar reconocimiento al alumno y a los padres. Vuelvo a decir, no sabemos la situación o lo que pueden estar ocurriendo en un momento determinado en el contexto familiar. Por tanto, es importante reconocerlo, validarlo, autentificarlo. Muchas de las veces lo que hacemos es, criticarlo, quejarnos, y es que esta familia, y es que este padre, y es que esta madre. Sí, cada uno tiene su momento, tiene sus circunstancias y tenemos que entenderlas y tenemos que saberlas. Por tanto, una de las ideas que quiero transmitir es tener una actitud proactiva hacia el reconocimiento, hacia la valoración, en este caso, no solamente hacia el niño, sino también hacia la familia, ¿vale? Simplemente porque el objetivo es el mismo, ¿vale? Entonces, ahí tiro para un lado y tiro para otro. Quiero decir que el papel de los padres para enseñarle a los hijos a valorar a los profesores es muy importante. Pero también es muy importante el que los profesores y los maestros valoren lo que están haciendo la familia y lo que están haciendo los padres. Si queremos que el profesor, el maestro, coja una determinada autoridad, entendida esa autoridad, no como exigente, no como simplemente el que pone los límites, sino como una autoridad que se le respete, volvemos un poco al aprendizaje comunitario. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar al profesor simplemente porque es mayor, porque ha estudiado, porque está ayudándote a crecer en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta al otro. Los padres tengamos en cuenta la escuela tenga en cuenta a los padres y sin duda tengamos en cuenta a todos, a los hijos y a los alumnos. Tener una mirada de reconocimiento hacia el otro. Saber y valorar lo que están haciendo los padres, lo que está haciendo la familia, con las circunstancias y el contexto en el que están viviendo. Saber y reconocer toda la labor de los profesores y de los maestros, que es muy importante y es básica. Enseñemos a nuestros hijos a que respeten esa situación, ¿vale? Y que reconozca también al profesor. Evidentemente, a todos nos gusta o vinculamos con la persona que nos cae, que es agradable, que es simpática y que de alguna manera pues, nos está enseñando. Y no perdamos de vista que los profesores y los padres son la base de la educación de los críos, ¿vale? Entonces, aunque cueste, aunque sea trabajoso, tengamos esa mirada apreciativa que muchas veces os he comentado yo. Tener una actitud proactiva hacia la educación. La educación en el ser, no en los conocimientos. La educación en enseñarle unas normas, en enseñarle unos valores, en enseñarle un crecimiento personal y comunitario a nuestros hijos. Eso tiene que partir de la familia. Eso tiene que seguir en la escuela y luego en el instituto. Pero es importante que el futuro de la próxima sociedad depende de nosotros y de cómo eduquemos a nuestros hijos. Si además valoramos no solamente al entrenador, al catequista, al que de alguna forma está en las clases de apoyo, sino al que está 6 horas con nuestros hijos, 8 horas con nuestros hijos, creo que es importante. Tomar iniciativa para generar cambios, para que busquemos soluciones, para que no nos enquistemos en el problema y en lo que está sucediendo. O tiene que ser la familia que tiene que cambiar, o tiene que ser el colegio el que tiene que motivarse cada vez más, ¿vale?
En ese sentido, creo que cada uno de nosotros estamos haciendo esa labor tan importante como es facilitar unos valores y un conocimiento a nuestros hijos. Y evidentemente centrarnos no solamente en el déficit, sino centrarnos en qué capacidades tienen estos padres, no en que no pueden estar todo el tiempo con ellos, en que no pueden supervisar, qué es lo que hacen bien y este hijo, evidentemente, ¿no? Y los padres, en ese sentido, también, fijarnos en qué cosas está haciendo nuestro profesor o el profesor de nuestros hijos por nuestros hijos, ¿vale? Y aquí me voy a un pequeño vídeo, ¿vale? Y abro micrófono y chat. ¿Conocen la fábula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. En el centro educativo hay 10, 12, 15, 20 colibríes que están haciendo su parte. Y tenemos que respetarla y tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que valorarla. Y esos son los profesores. Ahora, no dejemos de hacer nuestra parte. Que también se trata de transmitir unos valores, transmitir una relación con el otro, que tenemos que educar a nuestros hijos en ese sentido. Y que ellos valoren a los profesores, que valoren al centro educativo, que lo tengan en cuenta. Luego tenemos el problema de que los chicos y las chicas con 13, 14, 15 años se dejan el centro educativo. Porque están desmotivados, están desganados, porque no le dan valor a esa parte. Creo que en la familia tenemos un gran hándicap, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a valorar esa parte de lo que hace el centro educativo, y nosotros también tenemos que valorar lo que hace el centro educativo. No es el enemigo, no es a quien tenemos que atacar, tenemos que ir juntos para buscar la educación de nuestros hijos, y eso es lo que tenemos que valorar, ¿vale? Por eso sí quería dejarle ese mensaje de que cada uno hagamos nuestra parte y entre los dos podamos apagar el fuego. ¿De acuerdo? Como siempre, me quedaré con los 2 últimos minutos para poner un pequeño vídeo que también me ha emocionado. Y abrimos micrófono, abrimos chat y decidme qué os parece lo que hemos comentado esta tarde. ¿Se escucha? Sí. Sí, adelante, Francisco. Bueno, como siempre, todo muy interesante y muy bien. La verdad que cada uno, en el último vídeo del colibrí, pues cada uno tiene que aportar su parte y colaborar en la medida de lo posible para intentar pues motivar al alumno y que tenga una buena relación con los profesores y entre todos pues construir una sociedad mejor. Muchas gracias, Francisco. Ahora no es fácil, ¿eh? Lo que ha comentado Francisco, muchas veces nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, porque llevamos nuestras prisas. Y Patricia te ha entendido perfectamente. Lo que pasa es que yo muchas veces el discurso lo tengo que llevar hacia mi terreno. No, y te entiendo perfectamente. Creo que los padres estamos preocupados por lo que les pasa a nuestros hijos, estamos muy atentos. Somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, pero los segundos que mejor conocen a nuestros hijos
ni siquiera los abuelos, ni siquiera los titos, ni siquiera el padrino o la madrina son los profesores. ¿Por qué pasan mucho tiempo con ellos? Sí, sí, yo entiendo, pero mi queja era, o sea, yo le decía, vamos a decir, porque ella lo que no entendía era que en 2 semanas me hicieron informe de que todo era estupendo, todo era maravilloso, y a las 2 semanas era malísimo, no se relacionaba, molestaba, y digo, entonces, ¿por qué nunca me has pedido una tutoría para decirme estas cosas? Y hace 2 semanas me hiciste un informe para el neuropediatra que todo era maravilloso. Entonces, si tan malo era, ¿por qué me hiciste hace 2 semanas ese informe que todo era buenísimo? ¿Por qué yo te decía, vamos a verlo con la orientadora, porque el crío le veo cosas y me lo negabas por completo? Y ahora, en cambio, me estás diciendo aquí todo lo contrario y toda la directiva, digamos, le respaldaba. Digo, entonces, ¿por qué nadie me ha dicho nada en todo este tiempo? Claro, claro. No, y en ese sentido yo creo que también el protegerse de manera corporativa es una manera también de que los profesores tienen su espacio y tienen su sitio. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero como tú lograste hacer, es decir, vamos hacia el mismo sitio. Y en ese sentido vamos a intentar de que, oye, yo no quiero poner trabas, yo no quiero poner las zancadillas, pero vamos a buscar una solución a esto que le está ocurriendo a mi hijo. En Claro, ese porque sentido. yo es que, como yo decía, de hecho, incluso a mí una orientadora me llegó a decir, tú lo que quieres es que te diga que tu hijo tiene TEA. Digo, yo no quiero que me digas que mi hijo tiene TEA. Digo, yo lo que quiero es ver qué tiene mi hijo para poder ayudarlo y buscar soluciones para poder ver por dónde puede llevar, para dónde... Es que hay asociaciones, digo, ya, digo, pero si yo no sé lo que tiene mi hijo, ¿dónde lo llevo? Digo, Claro. yo lo que quiero es ayudarle a él y ayudarme a mí a ver por dónde lo puedo llevar y cómo lo puedo llevar. Digo, yo Y lo que quiero eso, son soluciones. Digo, no quiero ponerle una etiqueta. Quiero poder ayudarle a él y ayudarme a mí. y eso luego le va a ayudar también al colegio, porque sabiendo Claro, el diagnóstico también van a saber cómo reaccionar. ¿Vale? claro. Y ya te digo, lo que hacía el colegio, sobre todo la tutora, era negarlo todo. O sea, ya no era que no me ayudase o que no, todo lo contrario, era negarlo todo. Por eso te Mm. digo que no es que yo me pusiera en su contra o que no buscase soluciones, sino que lo que hacía era todo lo contrario, negarlo y ponerme trabas. Sí. La sesión de esta tarde lo que pretendía es que nos tenemos que dar cuenta de que tienen que ser las dos partes. El maestro Claro. tiene que estar concienciado y los padres tenemos que estar concienciados en ese sentido. Porque yo siempre, vamos, todos los años que llevo en el colegio con los críos, siempre yo de mi parte he puesto todo y más, vamos, o sea, yo en Sí. ese sentido, de hecho, hace poco tuve una tutoría con el tutor del mayor y le dije, digo, mira, digo, no han ido a esta fiesta porque se han portado mal. Dice, vamos, se acaba de tener unos padres que todo lo contrario, decían que su hijo era muy bueno, que su hijo no sé qué, hice, menuda teníamos con el Sí. crío en Y, y- cuestión. y como estoy leyendo ahí en el chat también, ¿no? Mari Carmen dice que un maestro va reconociendo a los chavales se vinculan con aquel que los reconoce. Claro, ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que si no vinculan con el profesor, no vinculan con el maestro, sus comportamientos cambian. Es decir, el año pasado están con un profesor y fantástico, y este año, como comenta María Ángeles, ya tiene 3 o 4 partes. ¿Qué ha cambiado? La relación que tiene tu hijo en ese sentido con ese profesor, con ese maestro que este año no es el mismo del año pasado. Y hay maestros que vinculan de una determinada manera y otros maestros que vinculan de otra. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos también a ese tipo de cosas, ¿no? Porque no con todos se van a relacionar igual nuestros hijos. pues sí, gracias. A ti siempre. Eh, la verdad es que cuando Eusebio planteó, bueno, a la hora de sacar los temas, uno de los temas era este, ¿no? El cómo nos relacionamos con el centro educativo. Yo no quería enfocarlo solamente en la dirección de los padres, también lo quería enfocar con los maestros, porque creo que tenemos que hacer mucha labor también los educadores en ese sentido. Y evidentemente no somos ese enfrentamiento, ese conflicto ostras, es que vienen unos padres, madre mía, que no se puede hablar con ellos, o es que tenemos un tutor que es que no se le puede decir las cosas. Y vamos a buscar, como dice Patricia, soluciones a todo eso, ¿vale?
Más cositas, más comentarios, más ideas. Apunto una cosa que dice María Ángeles y que de alguna yo mañana voy a dar una charla de formación a las mujeres con las que trabajamos en los campanos, y uno de los temas que nos estamos encontrando es la desmotivación que tienen los chavales hacia el instituto cuando ya llegan a segundo, tercero, bueno, algunos ni llegan, ¿no? En ese sentido. Mirar, es difícil motivar a un adolescente si no se motiva por sí mismo. Vuelvo a decir, un simple gesto, una simple idea, un simple momento en el que los viernes nos resulta maravilloso que llegue el fin de semana y los lunes pesado porque van al centro educativo, ya estamos transmitiendo ciertos valores a nuestros hijos. Entonces, yo sé que en esta parte es muy complicado y yo me he encontrado con muchos chavales ya con 12 años, que están en primero o en segundo, que ya no quieren seguir estudiando. Mirad, si vinculan con un profesor, con un orientador, con un jefe de estudios, con una pareja que estudie, es maravilloso, es la mejor motivación que hay. Ahora, nuestro trabajo como familia es insistirle hasta los 16 años obligatorio, esto tiene que ser un trayecto que tenemos que pasar juntos, no lo tienen que ver como un suplicio. Tenemos que darle la oportunidad de que ellos, ante sus dificultades, puedan tener recursos. Si a un chico le cuesta el tema de las matemáticas, vamos a buscarle un profesor de apoyo. Pero yo voy más allá. Es decir, si a un chico le gusta la guitarra, meterlo a clases de guitarra. Si a un chico le gusta el deporte, meterlo al deporte, porque eso le va a motivar para estudiar. El hacer otro tipo de cosas ya está motivando a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque saben que por la mañana tienen que hacer sus actividades y por la tarde tienen su extra en ese sentido. ¿Qué hacemos los papás? Lo primero que hacemos es que cuando no hacen lo que creemos que tenían que hacer, le quitamos esas actividades extras. Pero si le estás quitando lo que les motiva, si le estás quitando lo que se relaciona con sus compañeros que ve por las mañanas, es decir, vamos a mantener esas actividades en ese sentido y vamos a tratar de motivarlo en los mejores aspectos en que tiene que seguir estudiando. Las nuevas tecnologías lo que hace es que se vayan encerrando. ¿Por qué? Porque tiene ese aspecto de socialización a través de un clic y no necesitan salir a la calle. Pero todas las actividades que le ayuden a salir a la calle, a socializar, van a querer ir al día siguiente al instituto. Porque hay chicos, porque hay chicas, porque hay un profesor que le cae bien, porque hay... ¿Vale? Y esa socialización va a ayudar mucho a la motivación, ¿vale? De los jóvenes. Mira, una pediatra, Rocío, que dice que le hemos ayudado mucho y a darle pequeñas indicaciones. O sea que gracias a vosotros en ese sentido. Y conoce a Musa. Un encanto de persona. Sí, sí. No, y estamos pensando, precisamente hablando de Musa, estamos pensando también en hacer algunas sesiones dirigidas precisamente a las familias marroquíes, pues para facilitar también su integración y que entiendan también cómo funciona el sistema educativo español y muchas cosas más, y muchas cosas de familia que estamos dando nosotros aquí, que a ellas, pues por tema de idioma, pues no les llega, ¿no? También lo estamos valorando. Y yo creo que incluso a nosotros, en ese sentido, nos puede ayudar a entender más a esa familia migrante, ya no solamente la marroquí, sino puede ser un tema interesante el poder tratar todo eso, que nos ayudaría también a nosotros, que muchas veces tenemos prejuicios ante ese tipo de familia. Y me estoy refiriendo también a los maestros, ¿no? Y a los profesores que en ese sentido, con las familias gitanas, con las familias migrantes, con las familias que tienen un proceso diferente, pues tenemos unos prejuicios que muchas veces nos impiden muchas cosas. Ujú. Sí, desde luego hay que hacer un poco más de conocimiento mutuo para entendernos mejor. Sí, sí, sí. Ok,
Eusebio, cierro con este pequeño vídeo. Me ha gustado, ¿vale? Porque me parece que es una manera de ver a los profesores de una forma diferente, ¿vale? Y como ya sabéis, y a mí me gusta remover un poquito, pues tiene esa parte emotiva que me gusta darle al ciclo. Usted fue mi profesor hace más de 20 años. Soy Pablo. ¿Me reconoce? Me sabe mal, pero no. Recuerdo que una compañera de clase tenía un reloj precioso. ¿Quién te lo regaló? ¡Wala! ¡Es de oro, Brea! Se me ha metido por el cajón y lo ha perdido ella, pero no creo. Yo creo que alguien lo ha robado. Buenos días, señor Salvador. Buenos días. Señor profesor, tenía un reloj y al llegar del recreo ha desaparecido. Alguien me lo habrá cogido. Silencio. Vamos a ponernos todos en círculo. Quiero que cerréis los ojos. Voy a buscar en todos los bolsillos hasta que lo encuentre. Y ya podéis abrir los ojos. María, tu reloj. Muchas gracias, señor profesor. Me sorprendió que no hablara conmigo después de lo que hice. Me avergoncé mucho y me sentí mal. Pero agradecí que no me humillara delante de todos los compañeros. ¿Me recuerda ahora? Recuerdo la historia, pero sigo sin acordarme de ti. En aquellos momentos yo tenía los ojos cerrados. Cómo un simple gesto puede cambiar un poco la situación.
Y yo creo que en ese sentido tenemos que entender que hay muchos tipos de profesores, hay muchos tipos de maestros y también hay muchos tipos de familias. Y bueno, tenemos que acoger y tenemos que recoger a todos y cada uno y en ese sentido, pues, poder tener esa conexión, ¿vale? Entre uno y otro, que al final el objetivo que queremos es el mismo, el bien por nuestros hijos y por nuestros alumnos y que crezcan y sean adultos saludables y felices en ese sentido. O sea que muchas gracias, como siempre. Un placer. Muchas gracias, Gaby. Ya os iremos diciendo, ya os iremos mandando saludar a los compañeros que han estado en este ciclo, que ha habido incorporaciones nuevas. Espero que os haya gustado y que de alguna manera, pues bueno, los que ya vamos cogiendo carrera, pues sigamos estando aquí, ¿vale? O sea que ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Mari Carmen, a Hasta la vosotros. próxima. Os tendremos informados y os mandaremos una evaluación para que nos digáis qué tal os ha parecido el curso por escrito, para que tengamos constancia y luego pues ya os seguiremos mandando información. Y también tenemos los canales de WhatsApp y de Telegram, donde ponemos también otras actividades que se hacen, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros compañeros de Madrid o de otras comunidades autónomas, y para que podáis seguir formándoos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por todo, nos enseñáis muchísimo. Nos veremos pronto. Muy bien, Rosa, ojalá que sí. Adiós, Patricia. Adiós. Y el Tienes pequeñín toda la de Patricia. agrupación, Patricia. La tienes a todos. Hasta luego, muchas gracias por todo. Gracias por todo. Adiós. Adiós.